Hola, bienvenidos a Lo Viví para verlo así. Mi podcast, un espacio donde les contaré cómo veo diferentes aspectos que se relacionan entre la vida, las personas y la arquitectura. Ok, empezaré contándoles de la existencia de muchas expresiones artísticas atemporales, siendo estas un conjunto de obras que recreamos con una finalidad estética, un sentimiento e incluso un aspecto de la realidad. Estas se encuentran en formas de la materia, como son la imagen o el sonido, y a esto le sumamos que su condición está fuera del tiempo, que se puede encontrar de varias maneras, dirigiéndose a un futuro con un ideal que aún no es posible o al pasado proponiendo revivir épocas superadas. Y para entrar en el tema principal, que es la arquitectura y el dibujo, también se convierten en expresiones artísticas atemporales, puesto que aunque pase el tiempo, este no deja huella ni las deteriora, lo cual me lleva a concluir que aunque el tiempo pase, el dibujo siempre será una herramienta que te ayuda a analizar o a interpretar lugares, formas e incluso situaciones. Bueno, entonces cuando empecé a pensar cómo abordaría este podcast, me pregunté cómo el dibujo me sirve para analizar la ciudad. Y ahí es cuando pensé de inmediato que a medida que pasaba el tiempo yo siempre analicé por medio del dibujo los espacios y la ciudad a medida que la iba conociendo más y más. Entonces fui creciendo y en ese proceso me enseñaron inicialmente, desde mi entrada al colegio, a reconocer los lugares, aprender qué eran, para qué servían, qué contenían, y por medio del dibujo este me llevó a reconocer que la forma en que más disfrutaba y podía analizar un lugar era dibujándolo, siendo hoy en día uno de los ejercicios que los arquitectos hacemos inicialmente a la hora de realizar un proyecto, siendo muy útil a la hora de poder entender cómo funciona un lugar, cómo hallar sus problemáticas e incluso solucionarlas. Entonces, podemos decir que esta es la herramienta más completa para poder hacer un análisis y de esto aprendí a interpretar mejor. Entonces, quisiera contarles también que ahí es cuando yo vi la diferencia, que es cuando vas a un lugar, lo visitas, a un lugar de la ciudad y sí tienes un acercamiento, pero es muy ligero. Entonces se puede analizar algunos factores, pero sí estoy segura que muchos de ellos quedarán inciertos. Y a continuación quisiera contarles cómo a medida que yo crecí vi las cosas diferentes al analizar por medio de dibujos. Entonces, primero que todo, en un principio cuando aprendí a dibujar, yo era muy pequeña para poder diferenciar qué era cada cosa, pero me encantaba dibujar. Dibujaba objetos, pequeños lugares, por ejemplo, algunos que tenía a mi alcance, como los árboles, animales, casas, y después de eso yo aprendí a interpretar que los árboles estaban en los parques o jardines, que las casas tenían ventanas y hasta que los animales estaban en diferentes hábitats. Después de esto, cuando ya fui creciendo, conocía más lugares y más cosas. Me gustaba que mi papá me acompañara o me llevara a lugares más grandes como bibliotecas, teatros, parques de diversiones, algo así. Y ahí es cuando descubrí que más que dibujar me gustaba pintar. Y también aprendí a encontrar mucha más información, como por ejemplo las entradas, qué personas eran las que más iban, ya diferenciaba, las entradas de los pasillos, los diferentes salones, baños, y hasta que como que estos lugares tenían sus propios espacios recreativos. Y para continuar más grande, empecé como a ir a mi colegio, a mi universidad, en transporte público. Entonces empecé a conocer más lugares por mi propia cuenta, y aunque se volvió más práctico tomar una foto o dibujar, yo seguía haciéndolo por medio de la foto. Y ahí es cuando quiero mencionar cuando yo vi la diferencia, y es que el dibujo siempre tendrá una interpretación propia o un sello distintivo,
por esto cuando quería pintar o dibujar tomaba una fotografía y de esta partía para analizar por medio del dibujo. A estas interpretaciones artísticas fui agregándole sus calles, avenidas cerca, los materiales en que estaban construidos. Pude ver como algunos lugares estaban tan bien planificados que tenían espacios destinados para cada situación o uso. Y bueno, finalmente hoy en día mi conocimiento y visión aumentó demasiado y al dibujar implemento cada cosa que aprendí desde que era niña en mis dibujos, lo que me lleva a concluir que cada cosa que hemos vivido siempre se verá reflejado en nuestros dibujos y estos siempre serán una herramienta de análisis, además de una herramienta para mostrar nuestros procesos, como el proceso de cómo vamos cambiando la forma de ver la ciudad, cómo cambiamos la forma de dibujar, cómo aprendemos a ubicarnos en un lugar y hasta cómo aprendemos a reflejar nuestra personalidad en cada interpretación que hagamos. Y bueno, espero que les haya gustado el podcast. Ahora entiendan por qué su nombre es aludido a la forma en la que yo lo viví y se queden para poder mostrarles en otra ocasión otro tema u otra historia de mi vida. Muchas gracias.